Okay, so as I told you, we're going to talk about simple past. Sara Banquet, hace parte del grupo. Ok, simple past, el pasado simple. Vamos a iniciar hablando sobre los verbos en inglés. Existen unos verbos que son regulares y otros que son irregulares. Cuando hablamos de verbos regulares, son aquellos que siguen unas reglas para poder formar su pasado. ¿Cuál es esa regla? Le agregamos una ed al final para poder formar su pasado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el verbo abrir, open. Para llevarlo al pasado, entonces simplemente le agregamos una ed al final. Opened, open, opened. Presente y con el ed pasaría al pasado. El verbo viajar, travel, traveled. Nuevamente formamos el pasado agregando ed al final. El verbo vivir, live. Observe que el verbo vivir termina en la letra E. En ese caso, para formar el pasado, simplemente le agregaríamos la letra D. Live, lived. El verbo jugar, play. También agregamos su pasado, simplemente agregando ED. Play, played. Veamos el verbo estudiar, study. Hay algo común entre el verbo jugar, play, y el verbo estudiar, study. Ambos terminan en la letra Y. Eso es común. Sin embargo, observen que el verbo play, antes de la Y, tiene una vocal, y el verbo estudiar, antes de la Y, tiene una consonante. Entonces, si tenemos un verbo que tiene esas condiciones, termina en y antes hay una consonante, entonces esta Y pasa a una I latina y luego le agregamos ED. Study pasaría studied. Tenemos el verbo detenerse o parar, stop. Su pasado se forma stopped, duplicando la última consonante y agregando ed. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando nos encontramos con verbos que son monosílabos. ¿Qué significa eso? Que tienen una sola sílaba. Una manera muy fácil de saber cuántas sílabas tiene un verbo es a través de su pronunciación. Stop. Stop. Solo sonido. Eso nos dice que tiene una sola sílaba. Y además de tener una sola sílaba, observen que de derecha a izquierda tiene una consonante, una vocal y una consonante. Es decir, hay una vocal entre dos consonantes. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces gramaticalmente duplicamos la última. En este caso, stopped pasaría a stopped con doble P, porque se cumplen esas dos condiciones. Entonces aquí tenemos algunos casos de cómo la forma correcta para agregar esa ed al final de los verbos. Hasta aquí, preguntas.
questions. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Sí lo escuchamos. Bien. Avanzamos con verbos irregulares. Cuando hablamos de verbos irregulares, son aquellos que no siguen ningún tipo de regla y su pasado es diferente. Algunos ejemplos: el verbo romper, break, pasa a broke. El verbo atrapar, catch, pasa a caught. El verbo beber o tomar, drink, pasa a drink. El verbo comer, eat, pasa a ate. Feel, sentir, felt. Give, dar, gave. Entonces, como los verbos irregulares no cumplen ningún tipo de regla para formar su pasado, debemos estudiarlos, tener un listado, estudiarlos y en el proceso ir aprendiendo cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Bien, por acá tenemos unas expresiones que utilizamos sobre el pasado. Please repeat. Yesterday. Yesterday significa ayer. The day before yesterday. The day before yesterday. Significa antes de ayer, anteayer o antier. Last night. Last night. Significa anoche. Aquí en azul tenemos esa palabra last que la podemos utilizar para formar otras expresiones. Por ejemplo, si queremos decir la semana pasada, diríamos last week. El mes pasado, last month. El año pasado, last year. Así sucesivamente. 1 week ago. Hace una semana. Entonces tenemos aquí en azul la palabra ago, que significa hace, y también la podemos utilizar para formar otras expresiones. Por ejemplo, si queremos decir hace un día, one day ago, siempre se ubica al final. Hace un mes, one month ago. Hace un año, 1 year ago. Y así sucesivamente. Entonces veamos algunos ejemplos de oraciones en pasado. I traveled abroad last year. I traveled abroad last year. Tenemos aquí resaltado en color azul el verbo viajar y sabemos que está en pasado por su terminación, ed. Yo viajé al extranjero el año pasado. I traveled abroad last year. She studied English in London. She studied English in London. Ella estudió inglés en Londres. We played tennis last night. Nosotros jugamos tenis anoche. Other examples.
He drank a cup of coffee. Él bebió una taza de café. They ate at the restaurant. Ellos comieron en el restaurante. The player caught the ball. El jugador atrapó la pelota. ¿Cómo formar oraciones negativas en el pasado simple? Para ello necesitamos la ayuda del auxiliar did y la partícula not. Did not. For example, I did not travel abroad last year. Yo le hago una pregunta. Yes. Entonces, en la negativa, did not va antes de la palabra del verbo en pasado. Muy bien. El auxiliar y la partícula not se ubica antes del verbo. Otra particularidad. Como en la parte negativa estamos utilizando este auxiliar, observen que el verbo ya no tiene la ed al final. Entonces, en oraciones negativas, el verbo debe ponerse en su forma base. Si volvemos a la parte afirmativa, observen que I traveled, yo viajé, aquí en afirmativo tiene la ed. Sin embargo, en la parte negativa, utilizando el auxiliar, ya ese verbo se debe poner en su forma base, quiere decir sin el ed. I did not travel abroad last year. Yo no viajé al extranjero el año pasado. She did not study English in London. Ella no estudió inglés en Londres. We did not play tennis last night. Nosotros no jugamos tenis anoche. Para el pasado simple, el auxiliar did se utiliza con todos los pronombres personales. Entonces, independientemente cuál sea, did siempre va a ser el único auxiliar. Another examples, vamos a otros ejemplos. He did not drink a cup of coffee. Él no tomó, no bebió una taza de café. They did not eat at the restaurant. Ellos no comieron en el restaurante. The player did not catch the ball. El jugador no atrapó la pelota. Nuevamente observe, tenemos sujetos, luego auxiliares con la negación not, luego verbos en su forma base. Contractions, podemos hacer unas abreviaciones, contracciones, en este caso, con el auxiliar did y la partícula not. Esos dos se abrevian didn't. Didn't. He didn't drink a cup of coffee. They didn't eat at the restaurant. The player didn't catch the ball. Entonces recordemos, abreviación de did not, didn't. Interrogative. ¿Cómo hacemos oraciones interrogativas? Iniciamos con El auxiliar. el auxiliar.
En ese caso, did you drink? Recuerde nuevamente, utilizamos el auxiliar al inicio y este verbo debe ir en su forma base. No va a ir en pasado, sino en su forma base porque estamos utilizando un auxiliar. Do you drink a cup of coffee? ¿Tomaste, bebiste una taza de café? Did they eat at the restaurant? ¿Comieron ellos en el restaurante? Did the player catch the ball? ¿Atrapó el jugador la pelota? Do you practice English? ¿Practicaste inglés? ¿Cómo podemos responder en forma corta? Yes, I did. No, I didn't. Recordemos que las respuestas cortas siempre involucran solamente el pronombre y el auxiliar. Yes, I did. No, I didn't. Questions about this topic. ¿Alguna pregunta, inquietud sobre el pasado? Profe,